por lo pronto desde la mitad de la década del 80, cuando, vos recordarás bien, ¿no? En un momento en una misma tribuna convivían la hinchada de Peñarol y Nacional, hasta que un episodio en donde un barra de Peñarol atravesó la hinchada Nacional, se robó una bandera, cayó al pozo, creo que tuvo una lesión grave, murió. Cierto. Ahí fue cuando se determinó que una iba para la Amsterdam, otra para la Colombes. Y ahí arrancó, digo, muertos en el fútbol hubo. Antes, fútbol. Sí. Yo me acuerdo de uno de Nacional Wanderers. Sí, pero la escalada de la violencia, yo creo que un punto de inflexión fue ese. Después vino la década del 90 con varios muertos, ahí sí tuvimos varios muertos, y la violencia en el fútbol se instaló definitivamente. Y periódicamente hablamos sobre este tema porque no se le encuentra la vuelta, o por más que se ponen arriba de la mesa leyes, normativas, regulaciones, exhortos, siempre se dan episodios y el último clásico no fue la excepción. Tuvimos quema de los baños del Parque Central, tuvimos provocaciones de la hinchada de Peñarol con banderas y también un inflable. Tuvimos también hinchas de Nacional tratando de agredir a los de Peñarol, incluso tratando de llegar hasta donde estaban ellos. En fin, todo eso derivó o decantó en acciones judiciales. Y hay un fiscal, que es el fiscal Fernando Romano, que digamos es el que está a cargo de todo lo que sucedió en ese clásico. Y en el medio aparece el debate público de la gente, el debate político también, porque por ejemplo el propio presidente de la República dijo: no hay que prohibir que los grandes lleven a los hinchas del tradicional rival a sus canchas, no, apostemos a la convivencia. Otros dicen: no, hay que ir al Estadio Centenario, esto no se sostiene de ninguna forma. El fiscal Fernando Romano tiene una posición al respecto y fui a consultarle sobre lo que pensaba sobre el planteo del presidente de la calle, pero también para que me hable un poquito sobre, por ejemplo, esta ley de violencia en el fútbol que hace que los hinchas violentos ingresen o provocadores ingresen a una lista negra y se les prohíba el ingreso a las canchas. Hoy Sebastián Bauzán en Desayunos Informales hablaba que había unos 1.200 hinchas anotados en esa lista que por esos motivos no pueden ingresar a las canchas de fútbol. Pero lo cierto es, bueno, es suficiente esta ley, hay que irradiarlos del fútbol por completo, como se hizo en Inglaterra. ¿Qué sucedió el fin de semana? ¿Qué opinión tiene él al respecto de cómo se detiene esta escalada, esta espiral de violencia? Esta es la primera parte de la charla que tuvimos con el fiscal Fernando Romano. Porque esto es Uruguay, papá, no nos comemos ninguna. Mucho huevo el corazón, celeste son mil pasiones y jugar para la tribuna. Creo que el decreto 1 del año 2021 es un decreto adecuado. Tal vez se tendrá que ajustar. Se ven todas las vías por donde pueden ingresar a la lista negra, tanto por parte de las propias instituciones, del Ministerio del Interior, del Poder Judicial, del sistema judicial o del Poder Judicial. Hay varias vías de ingreso a la lista negra. Y después tengo entendido que el Tribunal de Disciplina aplica sanciones duras. Ahora bien, esos parciales que están en la lista negra, ¿ingresan a los campos de juego luego que están en la lista negra? Esa es una buena pregunta. Hoy se me dice que no, pero bueno, hay rumores que muchas veces ingresan, se les facilita el ingreso o ingresan. ¿Fallan los controles del Ministerio? Algunas veces puede llegar a fallar los controles. No digo el Ministerio del Interior, yo creo que tal vez fallan los controles tal vez de las propias instituciones. La pregunta que le hago es, en otros países se decidió que los hinchas violentos directamente no pueden ingresar nunca más se tomaron medidas mucho más draconianas. ¿Sería efectivo eso o no? Bueno, depende del hecho que se le atribuya al parcial. Las medidas draconianas que se aplican, por ejemplo, se aplicaron fundamentalmente en Inglaterra, estamos hablando de tal vez unas parcialidades muy violentas. Yo no digo que acá no lo sean. Adentro del estadio, por ejemplo, el hecho más grave o uno de los hechos más graves fue cuando se arrojó la garrafa, ¿no? Y hubieron hechos sí escaramuzas cuando estaba la policía, hubo hechos muy importantes, no esa gravedad extrema que se llevó a Inglaterra. Creo que las medidas se pueden adecuar, yo no estoy diciendo que no se puedan elevar las penas administrativas. Eso tendrá que estudiar la Asociación Uruguaya de Fútbol, puede ser una medida que sí pueda ayudar por lo menos a contener. ¿Por qué? Porque yo le decía, lo dije en un par de entrevistas que me hicieron, que para muchos parciales es mucho más grave ingresar a la lista negra
que ir presos. Me lo han dicho incluso referentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que prefieren estar presos y no estar en la lista negra. O sea que ya eso marca el nivel de pasión, el nivel de camiseta que tiene abajo esa persona. Sí, el lugar de pertenencia. El lugar de pertenencia. Creo que el lugar de pertenencia para esa persona es la barra. Dentro de la barra ejercer algún liderazgo. O sea, para que una persona prefiera estar privada de libertad antes de que no pueda ingresar al fútbol. Bueno, yo recuerdo la frase de Tavares, que el fútbol dentro de lo más importante y lo menos importante, ¿no? Después de los incidentes del otro día dijo, hay que ir al centenario, hay que cortar con digamos, la invitación de los visitantes a la cancha. El presidente dijo, no, apostemos a la convivencia, tratemos de que se pueda recibir al cuadro visitante. ¿En dónde está el punto de equilibrio? Bueno, si nosotros analizamos lo que pasa en la región, en Argentina hace 9 años que no ingresan parciales, o sea, los parciales del cuadro visitante. Y creo que no fue dramático, es importante pero no fue dramático. En el correo de la semana pasada yo estuve leyendo que Argentinos Juniors como prueba iba a dar 10 invitaciones a 10 parciales de la institución que iba a concurrir, que era, creo que Lanús. Por tanto, y estamos hablando de un país que tiene más de, en Buenos Aires, tiene más de 10 fiscales especializados en deportes y que además comandan el procedimiento policial. Bueno, si en un país como Argentina se podrá decir muchas cosas, pero entienden eso, yo no veo el motivo en Uruguay para... Y lo estoy diciendo como Fernando Román y como fiscal, ahora quiero ser bien claro. Si bien no marca la política la fiscalía, porque no le corresponde, lo estoy diciendo como fiscal, porque lo tengo que decir como fiscal porque si no hubieran insistido los inconvenientes del domingo, yo no tendría trabajo en cuanto al tema del fútbol. Por tanto, si el procedimiento hubiera sido exitoso, como se manifestó públicamente, mi fiscalía no tendría trabajo en relación a lo que sucedió dentro del Parque Central. Ocurre dentro del Parque Central porque ingresan elementos desde afuera del Parque Central. ¿Cómo se ingresaron? ¿Quién los ingresó? Bueno, eso está en etapa de investigación, pero se ingresaron. Se ingresó un inflable que no era tal porque dicen que es un recorte de banderas, recorte de tela, inflada por globos, a la cual se prende fuego luego, una bandera así alusiva a un parcial nacional fallecido en el mes de enero, las bengalas, o sea, son todos elementos que a uno le hace decir, bueno, de la parcialidad nacional pasan algunas personas de la tribuna Abdón a la tribuna Tilo García, algunos referentes incluso, y hoy hablando con el asesor de seguridad, nos decía que, bueno, que esos referentes ingresaron con autorización para en realidad persuadir a esos otros parciales nacionales que habían ingresado a la Tilo García a efectos de generar problemas y a efectos de llegar hasta la tribuna donde estaba la parcialidad de Peñarol, ¿no? O sea que por lo tanto, yo creo que me parece que hay veces que parece uno puede retroceder un paso para adelantar dos. Y yo no vería mal si en estos momentos, además estamos muy cerca, no me quiero equivocar, pero puede ser de que haya dos clásicos a la brevedad, si es que tanto Peñarol como Nacional llegan a semifinales, y que bueno, ante todo lo que sucedió pueda generar mayor, o sea, el clima de violencia todavía no se haya diluido, estos temas no se hayan aclarado, y no podemos olvidarnos que ingresó al Gran Parque Central un inflable alusivo a una gallina, y que a la cual luego fue prendida a fuego, o sea, no es un hecho menor. Bueno, ahí estaba, por un lado, Fernando Romano, el fiscal, argumentando por qué él opina, entre otras cosas, sobre estos temas, cuando en realidad la Fiscalía no marca políticas vinculadas a este tema, porque a él le terminan cayendo los casos de la violencia en el fútbol, ¿no? Cuando tiene que encarar tantísimos otros temas más, ¿no? Entonces, bueno, al final dice, yo voy a opinar. Sí. Y tiene una postura, por ejemplo, de no habilitar los estadios de los grandes para los clásicos que se vienen por lo pronto. Totalmente de acuerdo. Porque no están dadas las garantías. Vos lo habías Él dicho está de acuerdo conmigo. Sí. Jorge lo había dicho hace un tiempo, no hay que ir al centenario, por lo pronto
porque no están dadas las garantías. Sí. Y lo de los fiscales especializados, también el ejemplo que decía Argentina. Claro, exactamente. Que tanto se En puede Argentina trasladar. Que podrás tener ese, decía. Argentina, aparte de Argentina siempre es un poco, digamos, es el tráiler de lo que nos puede pasar a nosotros muchas veces en tantos temas, ¿no? Hay que recordar lo que pasó con el clásico entre Boca y River de la Libertadores. O sea, que se puede jugar en Madrid. Exacto. Están en otro nivel de violencia, pero están en esa escala de violencia permanente. Y ya en un punto en que no pueden convivir ciertas barras con otras barras. Pero bueno, después hay un poco de lo que fue la coyuntura, de lo que fue digamos, el caso puntual del clásico. Romano tiene ya de hace años que ve, tanto como parcial, como espectador del fútbol y como fiscal, la evolución de la violencia en el deporte. Y le pregunté justamente cuándo cree que fue el punto de inflexión, cuándo fue que la cosa realmente se fue de madre, y sobre esto seguimos conversando y lo vamos a ver a continuación. Como un cielo de verano, como el tono de un tambor. Bueno, yo voy al fútbol del año 60 y pico, donde los protagonistas eran los jugadores. O sea, el estadio era una especie de templo, o sea, donde los espectadores compartíamos, los parciales de Peñarol como los parciales de Nacional, tribunas. Cuando ganaba Nacional, lo que sucedía era que sacaban los pañuelos, y cuando ganaba Peñarol gritaban y el hincha Nacional se quedaba sentado. Eso estoy hablando de la década del 60, incluso del 70. Los problemas comienzan en la década del 80, y más a mediados del 80, ¿no? Estamos hablando que en el 80 Nacional no salió campeón del año 82 hasta el año 91. Pasó 9 años sin ganar un campeonato. Y comienzan, hasta el año 86 las parcialidades compartían la misma tribuna. Y en el año 87 se divide por problemas que habían ocurrido en el año 86. Eso yo no sé si generó mayor violencia, porque en la Olímpica todavía estaban compartiendo, pero sí dividieron. Nacional y Peñarol iban a tribunas separadas. Ahí había cambios, porque Peñarol podía hacer, si jugaba de local, jugaba en la Ámsterdam, y si jugaba de visitante, iba a la Colombia. Después sí quedó fijo la Ámsterdam para Peñarol y la Colombia para Nacional. Pero creo que, o sea, en campañas, creo que yo seguí, del club que soy parcial, creo que la característica de la barra era diferente. Si bien no digo que no hubiera personas violentas, no creo que hubiera tanta organización como a posteriori sucedió, después del 90, más sobre el 2000, donde ya los barrios se hicieron más dueños y los espectadores y los parciales pasaban a ser más protagonistas. Hoy, quien va a cualquier campo de juego, no solamente los jugadores son protagonistas, sino las parcialidades son protagonistas. Una especie citó a cuerpo técnico de jugadores de Peñarol y también a directivos de Nacional por cánticos, o sea, de alguna forma por ser parte de ese incentivo a la violencia. Hay que ser más duro con eso, hay que ser más duro con las barras cuando empiezan a cantar canciones que no están buenas, hay que parar el juego, o no sirve eso. Bueno, se me ha dicho, yo he manifestado de que me parecía oportuno que tal vez los propios jugadores, en el momento que comienzan esos cánticos, pararan el juego. Se me ha dicho que es una línea muy delgada, que puede ser utilizado para favorecer al equipo, para enfriar el partido, hablando mal y claro, para perjudicar a una directiva, para perjudicar a un cuerpo técnico. Entonces la medida de parar el partido podría ser una alternativa, pero en la medida que no se utilice como para perjuicio. Y eso eso uno nunca lo sabe. Por tanto pueden tomarse otras medidas. Tal vez de suspender el partido. Tal vez suspender el partido y jugarlo sin público. El pico que queda, jugarlo sin público. No sé, eso será la Asociación de Fútbol. Sí. Yo no tiro sugerencias porque se me ha criticado porque un fiscal no puede tirar sugerencias. Está bien, es correcto, pero opino como fiscal, digo, bueno, para que no sucedan hechos de violencia y para que no tengamos casos de violencia dentro del fútbol, hay que tomar medidas más drásticas. Totalmente sensato, realmente. O no más hinchada visitante
o Estadio Centenario. Sí, Una sí. de esas. Hay quienes dicen, Mota, no aceptar que digamos, los grandes puedan invitar a los hinchas del rival es perder la batalla de la convivencia. Eso es una manera de ver las cosas. Es una manera de ver las cosas y es el argumento entre las cosas que sostiene la actual... Pero se puede hacer como un corte, un eclipse en un momento. Interior, hasta digamos, que no se encuentre una salida. Claro. Yo creo que una vez que haces el corte es permanente porque no vas a generar el cambio por 2 partidos. Yo creo que comparto contigo, Jorge, que hoy Bauzá decía, por ejemplo, no, bueno, capaz que hay que poner policías en los baños también para que... Pero es como que... Sí. O tomar otras medidas. No sé, no se le encontró la vuelta todavía. Hay violencia y hoy cuando Alfonso hablaba eso, que comparto totalmente lo que decía Alfonso a propósito de la reunión de los líderes políticos, ¿no? Y esa intención de pacificar, que creo que es bueno que lo hagan y creo que puede tener un buen efecto, hay que parar también, vamos a hablar claro, a los militantes, en este caso a los hinchas, ¿no? Porque estamos viviendo en una sociedad que ha subido la temperatura muchísimo en lo que tiene que ver con el tratamiento de nuestros semejantes y todo eso. Hay un tema ahí que no es menor, que lo dijo Romano, y cierro con esto, y es que muchos hinchas, y eso lo ha constatado hablando con dirigentes de clubes de fútbol, prefieren ir a la cárcel que les prohíban ingresar a la cancha. ¿Qué te parece? Tremendo. Nos vamos. Nos vamos, Camila. ¿Qué pasa? El jueves volvemos y seguimos con las emisiones de periodistas. Hasta la próxima.